Hola, un gusto saludarlos, tenerlos nuevamente en nuestro canal. En esta oportunidad vamos a compartir un tema sumamente interesante que tiene que ver con servicio al cliente y en especial darles un proceso que tiene 3 pasos. Creemos que el servicio al cliente debe ser una actividad que genere, evidentemente, clientes satisfechos, pero para eso necesitamos capacitarnos en técnicas y procesos sencillos, prácticos y que al final ayuden a mejorar el rendimiento de nosotros ante nuestros clientes. Les saludamos de Acción Empresarial. Quédense hasta el final de nuestro video y no se les olvide suscribirse. Iniciamos. Cuando estamos hablando de servicio al cliente, vamos a entender que el objetivo final que tiene esta actividad y las personas que trabajan en ella es satisfacer las necesidades que nuestros clientes nos presentan cada vez que se ponen en contacto con nuestra organización. Estos contactos pueden ser de forma personal, telefónica, por correo electrónico o cualquier otro medio electrónico con el cual la empresa pueda atender a sus clientes y por lo tanto identificar qué es lo que necesitan de nosotros y con base en eso es que van a valorar posteriormente el servicio recibido. Así que entendamos que el objetivo principal que tenemos como servidores de una organización es satisfacer dichas necesidades. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los clientes se ponen en contacto con nosotros? Bueno, definitivamente no es para saludarnos, no es para saber cómo estamos, sino todo lo contrario. Cuando un cliente se pone en contacto con nosotros es porque al final requiere algo de nosotros, necesita algo de nosotros. Es decir, existe un motivo por el cual este cliente se siente obligado o necesitado de contactarnos. Por lo tanto, es importante también entender que esa llamada, esa visita o ese correo que estamos recibiendo de parte del cliente tiene al final un motivo y ese motivo nos va a identificar entonces cuál es la necesidad que el cliente nos está indicando o señalando. Entendiendo esto, es importante entonces divisar ahí un poco el tema de cuál es la misión del personal de servicio al cliente, es decir, cuál es nuestra misión como servidores de una empresa. Definitivamente, nuestra misión principal es atender al cliente como éste se lo merece, descubrir cuáles son sus necesidades y a partir de ahí ofrecerle de la forma más adecuada las opciones de solución que van a ser dadas para el caso en particular que el cliente tenga con nosotros. Hay ocasiones en que el servidor no tiene la solución y entonces en este caso sí es también importante que este servidor busque la forma de recomendarle al cliente qué hacer en el momento que sepa que no hay una opción de parte nuestra. Es decir, al final queremos que el cliente salga o con una solución o por lo menos con una recomendación de lo que debería de hacer para solucionar su situación. Esto en definitiva le agrega al cliente una satisfacción porque a pesar de que no salió con la solución, le orientaron, le indicaron qué debería de hacer para entonces poder solventar su necesidad. Al final de cuentas, lo que estamos buscando es que el cliente no se vaya insatisfecho porque no solamente no le solucionaron su necesidad, pero tampoco le dijeron cómo podría o de qué forma podría hacerlo. Entonces entendamos que la misión nuestra, en este caso fundamental, es que el cliente salga con una respuesta de parte del servidor que le está atendiendo. Por lo tanto, ¿cómo debería darse el servicio? ¿Cómo deberíamos dar un servicio de calidad para el cliente? En nuestra propuesta de hoy, vamos a brindarles un proceso que tiene 3 etapas, así puntuales y sencillas y muy concretas. Estamos buscando que en muy pocos pasos demos un servicio de excelencia. En esta charla de hoy, pues ese es el elemento principal. Los 3 pasos los vamos a resumir de la siguiente manera. Identificar, proceso y valor. Esos son los 3 pasos que estamos recomendando. Identificar qué, la necesidad que el cliente tiene. Entonces tenemos que identificar ese motivo por el cual el cliente se puso en contacto con nosotros.
Una vez que hemos hecho esa identificación, viene el proceso de solución. Y ese proceso de solución es precisamente lo que el cliente va a valorar al final de la atención que le brindemos. Y el tercer paso, que es fundamental para dar un servicio totalmente fuera de lo normal, es cómo le agregamos valor al servicio que le estamos dando al cliente. Cuando una persona atiende a un cliente, identifica y solamente, y además de eso, indica la solución, pero no le agrega valor, en el cliente se siente una insatisfacción porque a pesar de que me solucionaron, posiblemente diga, no lo hicieron de la mejor manera. La mejor manera, que son las formas, lo damos con el valor agregado que el cliente debería de recibir. En concreto, voy a comentarles qué significa cada una de estas etapas en forma muy puntual. Para identificar las necesidades del cliente, el servidor debe utilizar una habilidad que le llamamos captar. ¿Qué va a captar? Va a captar las necesidades que tenga el cliente. Esta habilidad se vería justificada y bien fundamentada y bien ejecutada por parte del servidor cuando el resultado de ella dé, por ejemplo, un exitoso descubrimiento de las necesidades que el cliente tenga. Es decir, cuando un servidor es habilidoso en captar las necesidades del cliente, el resultado de parte del cliente es sentirse a gusto porque realmente identificaron cuál es su necesidad. Y en la forma más práctica, las herramientas que debería de utilizar el servidor, en este caso son dos, de muchas que pueden haber. Una primera se llama concentración y la otra se llama parafraseo. Dos herramientas prácticas que le pueden ayudar al servidor a identificar. En este caso, la concentración pasa precisamente por dar espacio suficiente para que el cliente hable. En esta etapa, el servidor o la servidora escucha atentamente lo que el cliente está indicando. De esa manera nos concentramos y entendemos cuál es la necesidad que tiene el cliente. Si hemos hecho bien, si hemos utilizado bien esta herramienta, vamos a hacer otra herramienta, otro uso de la herramienta que le llamamos parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Es la confirmación que le vamos a pedir al cliente de lo que yo como servidor logré entenderle. Por ejemplo, cuando ya el cliente identificó y dio sus necesidades, mi misión es decirle, por ejemplo, al cliente, le voy a resumir lo que yo le entendí de su situación. Usted lo que necesita es esto, esto y esto. Es una confirmación. El cliente me va a decir, sí, es eso. O el cliente me va a decir, no, no es eso. Para eso es el parafraseo. Si el cliente me dice que sí, que exactamente era eso, entonces ambas partes estamos entendiendo la necesidad. Pero ¿qué sucede si el cliente me dice que no? Que no es eso. Significa o que yo no logré entender bien su necesidad o que el cliente no se supo explicar. Y entonces vamos a solicitarle nuevamente que nos indique en este momento cuál es su necesidad para lograr, obviamente, entenderle. Otra vez vamos a utilizar el parafraseo para confirmar si yo capté su necesidad y de esa manera ambas partes nos vamos a sentir a gusto porque vamos a pasar a la etapa 2 totalmente con certeza. Muy bien. En la etapa 2, ¿qué es lo que sigue? Pues darle la solución que el cliente está buscando. Le llamamos proceso porque al final en las empresas todo tiene una mecánica, hay un proceso. En este caso del proceso de solución, vamos a utilizar dos habilidades por parte del servidor. La primera habilidad le llamamos comunicación. Tiene que haber una comunicación efectiva, es decir, el servidor tiene que explicarle al cliente cómo se va a proceder en su caso. Es una comunicación que hace el servidor. ¿Cuándo esta habilidad da como resultado positivo? Bueno, será exitosa si al final el cliente logra entender
el proceso que vamos a seguir en su caso. Es cuando el cliente me dice a mí, por ejemplo, sí, entendí lo que vamos a hacer. Muchas veces en esta etapa, cuando le preguntamos al cliente si captó, si está claro en la situación y me dice que sí, significa muy probablemente que sí me di a explicar. La herramienta más importante para esta habilidad, de muchas que pueden existir, es que el servidor utilice lo que conocemos como comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Es la comunicación directa y respetuosa que vamos a tener con el cliente. Es decir, no le vamos a ocultar nada, le vamos a decir exactamente lo que tenemos que indicarle sin ocultar, mermar o eliminar cosas. Es importante que la comunicación sea totalmente asertiva. Y aparte de eso, es una comunicación respetuosa, orientada ¿a qué? A generar en el cliente una satisfacción por el estilo de comunicación que tenemos. La asertividad es un arte de comunicarse de forma respetuosa con los clientes. Pero también hay una segunda habilidad en este proceso. Le llamamos conexión. Es cuando nosotros y el cliente nos conectamos. Hay una relación importante entre el cliente y el servidor. Esta conexión, que es muy emocional, será exitosa en el tanto el cliente se sienta satisfecho del servicio que recibió. Como se los digo, la conexión tiende a ser un poco emocional porque en realidad juegan una serie de factores que son muy subjetivos a veces, como si me cayó bien la persona, si me sentí a gusto con la persona, si hicimos la conexión con la persona. Y va a depender mucho del servidor, pues generar ese ambiente para que el cliente se sienta a gusto. La herramienta que debería de utilizarse para esta segunda habilidad se llama la empatía. Y por empatía vamos a entender que es el acompañamiento que le vamos a dar al cliente en el proceso de solución de su necesidad. Nos estamos identificando con el cliente y hemos generado una conexión muy emocional y subjetiva con el cliente. Al final esto es lo que es la empatía. Para que esto se logre, es fundamental que el servidor tenga algunos elementos que se hagan diferenciadores en la atención. Por ejemplo, una atención con cortesía, con respeto y con buen trato. En este momento, posiblemente el cliente se sienta a gusto y sienta esa conexión. Una persona que es respetuosa, cortés y que le genera una buena atención. Es fundamental que este proceso genere esas etapas y esas conexiones que, como indico, son muy subjetivas, pero que son vinculantes. El cliente se siente a gusto y este es el cliente que normalmente nos llega a buscar otra vez. ¿Por qué? Porque sintió la conexión con esa persona. Cuando un cliente llega y no quiere ser atendido por un servidor o una servidora en especial, posiblemente se deba a que no se ha logrado generar esa etapa de empatía, esa etapa de conexión. Como tercer elemento del proceso de los tres pasos, vamos a indicar que hay algo que es fundamental en el servicio y se llama valor agregado. ¿Cómo le vamos a agregar valor a lo que estamos haciendo? Este valor también tiende a ser un poco subjetivo porque tiene que ver muchísimo con el tema de la actitud. La actitud es la habilidad más importante, la actitud que usted y que yo pongamos en la atención del cliente. La actitud es algo que nace de lo interno de la persona, pero que lo proyecta por medio de sus comportamientos. Una persona con una actitud proactiva, que es la herramienta para esta etapa, es una persona que no solamente lo hace porque le gusta, porque está identificado, porque se siente a gusto, sino que proyecta esta actitud para con los clientes. El cliente se siente a gusto cuando ve que la persona le está poniendo energía, ganas al proceso que está llevando con él. Entonces, ¿cuándo esta etapa tiene un buen resultado? Bueno, definitivamente cuando el cliente siente que se le brinda
algo más de lo que esperaba. En ese momento le estamos agregando valor, le estamos dando algo adicional y el cliente no lo esperaba. En nuestra experiencia práctica vamos a indicarle que muchas veces esto es algo muy sencillo. Atender a un cliente con una sonrisa posiblemente le va a generar valor. ¿Por qué? Porque posiblemente antes no había recibido ese tipo de servicio o por lo menos de parte de otro compañero o de otra empresa. Y el simple hecho de sonreírle, de decirle su nombre, de mostrarse bastante positivo con este cliente, le puede significar a este cliente que le estamos agregando un valor. Es importante entender que hay pequeñas cosas que uno hace que agregan valor. Cualquier situación que yo pueda hacer de más, como por ejemplo, dar prioridad a una persona de la tercera edad, por ejemplo, atender a una mujer embarazada antes que otros clientes, le estamos dando un valor a esa persona y eso le hace sentirse no solamente a gusto, sino que generamos un clima a nivel de la organización de que nos diferenciamos de otras organizaciones y nos diferenciamos de otras personas porque le estamos agregando valor a lo que estamos haciendo. En realidad, este último paso es vital para ser diferentes, para lograr marcar una diferencia con el resto de las empresas y a lo interno posiblemente me diferencio de otros compañeros que atienden clientes. Esto es algo totalmente personal y por eso le llamamos actitud proactiva, que yo estoy haciéndola, la estoy ejecutando. En resumen, les estamos dando una técnica que tiene 3 pasos muy concretos, muy sencillos, muy lógicos. Y esos 3 pasos, si los implementamos en la atención que demos, va a generar de parte de los clientes un sentido, un sentirse a gusto con el servicio que está recibiendo. Por un paso, bueno, el paso 1 es identificar estas necesidades vitales de esta etapa. Para poder solucionar, tenemos forzosamente que estar claros en la necesidad que tiene el cliente. La solución es quizá lo que el cliente va a percibir como más importante porque es la solución a su situación. Y siempre, siempre, el paso 3, siempre agregando valor en todo lo que hagamos. De verdad, diferenciémonos de los demás y la forma de diferenciarnos de los demás es siempre agregando valor. Esos son las 3 etapas, los 3 pasos que les estamos recomendando para hacer un servicio de calidad. Por favor, comenta este video y compártelo con colegas y con otras personas. Y no se te olvide suscribirte en nuestro canal para tener acceso a otras informaciones que estamos dando. Gracias por el tiempo que estuvieron escuchándonos y los esperamos en una nueva entrega.